Pero es que me estaba dando una alumna del otro grupo. No, no encuentro el libro. Yo creo que así le seguimos porque, pues de por sí ya faltan algunas semanas. Mejor, vemos el diagnóstico diferencial. eh, y más adelante cuando empecemos, cuando entremos cuando entran ustedes a décimo. Es que eso mucha falta tener un diagnóstico diferencial para poder saber de dónde a dónde es una enfermedad y bajo qué criterio podemos decir que sí es y bajo qué criterio decir que no es. Por ejemplo, me ocurrió que una pariente pues le habían diagnosticado esquizofrenia. No pariente, ahora sí que consanguínea mía, porque pues tendré yo también algún tipo de gen medio maligno, ¿no? Pero bueno, pues me llevaron a ver qué onda, pues a ver qué tan cierto era, o, ay, que la canción. Y contesta, diría, si le estoy diciendo que estoy en clase, bueno. Total que, pues le hago las preguntas clásicas para saber si alguien tiene esquizofrenia. Hay una fase previa que se llama prodrómica, que es muy confusa, donde no se sabe con claridad si la tiene o no la tiene la esquizofrenia. Eso es muy confuso, ¿verdad? Entonces, no, sobre todo en los adolescentes es casi imposible saber si es hebefrenia o no, ¿verdad? Pero hay ciertos elementos que te permiten saber que puede ser o que puede no ser. El primero de ellos es, o sea, porque son 4 y deben de ir concurriendo al mismo tiempo. Si es uno o son 2, pues no, tienen que ser los 4. Y obviamente la gente lo tiene que saber. El primero, y de hecho los 4 empiezan con A. De hecho se les llaman las 4 A's de Bloiler. Entonces, la primera A es autismo. ¿Qué significa autismo? Que la gente se encierra, casi no sale, no convive. Entonces, en esta persona se había incrementado eso. El que no convivía, que no salía, etcétera. Bueno, daba excusas de que pues no tenían nada que salir o qué sé yo. Bueno, la otra era las asociaciones. Publicó en su Facebook que la querían matar unos narcos. O sea, está raro el asunto. Digo, pues, y vivimos en México, pues ahora sí que no está tan descabellado que alguien lo ponga en el Facebook. El detalle es que es una jovencita que eh, recién había terminado la carrera de mercadotecnia, creo, y de donde tenía enemigos que la quisieran matar. O sea, eso ya está medio descabellado. Ahí se hablaría de una asociación errónea, ¿sí? Bueno, ese sería pues otro factor en contra para diagnosticar esquizofrenia. Luego viene un tercero que es la afectividad aplanada. ¿Qué significa eso? Que el esquizofrénico casi no se ríe, casi no se enoja y casi no se pone triste. O sea, está plano. Le cuentas un chiste y se te queda mirando. Le rayas la mamá, por poner un ejemplo, y se te queda mirando. Le dices que acaba de morir su abuelita y se te queda mirando. O sea, su afecto es plano. Esa es otra característica de la esquizofrenia. Y todas empiezan con A, que sería autismo, asociación errónea, afectividad plana. Y la última A es asociar cosas. Ay, Dios, no sé si se me está olvidando alguna. Eh, Afectividad plana, autismo.
asociación. Ah, perdón, no, esa es la ambigüedad. Y la cuarta con la que no, porque ya les había dicho la de la asociación, estaba asociando una cosa que no tenía que ver con otra, que la querían, ¿cómo se dice esto? Secuestrar unos narcos. Sí, bueno. La otra, la cuarta A, que curiosamente las cuatro A también coinciden con el alemán, porque vienen del alemán, es ambigüedad o ambivalencia. Por ejemplo, que tú quieres mucho algo, tienes como tu taza favorita, por poner un ejemplo, y la cuidas mucho y no dejas que nadie la agarre, no se vaya a quebrar, ¿verdad? Pero luego ves que alguien la agarra y la trae para todos lados y anda haciendo hasta malabares y te vale. Entonces ahí ves que el cerebro está dividido. O sea, la parte que quiere la taza en un determinado momento ya no la quiere, es más, hasta la odia. Entonces ya con esos cuatro criterios se diagnostica la esquizofrenia. Se llaman las cuatro A's de Bloiler. Pero obviamente es engañoso. Si tienes una A, o dos A, o tres A, y aparte está en la adolescencia, es difícil, porque la adolescencia, como les decía, el manual de Julia Guerra hablaba de que se tuviera mucho cuidado para hacer diagnósticos en gente que está en procesos de desarrollo, porque todavía no ha completado su desarrollo. No sabemos si es una etapa momentánea o qué sé yo, ¿no? Entonces, sí es muy importante los diagnósticos diferenciales. Aquí, pues sí se cumplían las cuatro A's de Bloiler, por lo tanto sí es esquizofrénico. Y bueno, le están dando, pero es una esquizofrenia temprana, que se le llama prodrómica de fase final. Entonces, se le dan antipsicóticos y en teoría, cuando es de manera temprana, eh, la persona puede durar controlada muchísimo tiempo y no pasar a la siguiente fase, que se llama residual, perdón, que se llama activa, porque la última es la residual. Entonces, al estar medicada, no pasa a la fase activa, que es cuando ya está totalmente esquizofrénica. Un esquizofrénico de plano, pues está bien complicado que conviva con la familia. O sea, pues su vida mental está ya bastante deteriorada para entender el mundo. Puede inclusive desconocer a sus familiares o cosas de ese tipo. Se ha puesto en películas que el esquizofrénico puede asesinar o ser malévolo, qué sé yo. Eso es totalmente falso. Un esquizofrénico solamente ataca cuando cree que lo van a atacar. O sea, cuando tiene una fantasía de que alguien lo quiere atacar. Pero los esquizofrénicos en su gran mayoría no son paranoides. Tendría que ser una esquizofrenia paranoide, o sea, que siente que lo van a agredir, el que sí sería peligroso. Entonces, al esquizofrénico paranoide, pues es el máximo grado de enfermedad mental. Cuando coincide la esquizofrenia con la paranoia, ahí se les da Aldol, o se les da clorpromacina o levopromacina, que son antipsicóticos muy potentes, que pues dejan a la gente así medio lelita y casi no pueden eh, es- pues ser auténticos o ser como son, ¿no? Se decía, por ejemplo, que algunos artistas que veían el mundo pues, todo cuadrado, por ejemplo, el cubismo o el dadaísmo o Pablo Picasso con sus pinturas que tenían brotes psicóticos y que en esos brotes psicóticos pues hacían esas pinturas. Y no nomás eso, sino que Pablo Picasso se encerraba 6 días a pintar y entonces la esposa la dejaba ahí un ladito de la puerta, la comida, y no se la comía, se la pasaba pintando. Entonces se habla también mucho de que hay conexiones entre esquizofrenia y arte, o de que mucha gente que rompe modelos artísticos tiene algún tipo de esquizofrenia. Pero bueno, pues no, tampoco no se ha demostrado de manera absoluta esto. Pero les digo, bueno, aquí está un criterio diagnóstico que nos permite diferenciar, ¿no?
Igual en el caso de las paranoias, ¿de dónde a dónde? O sea, yo me puedo imaginar que mi jefe me trae de ojeriza y me quiere despedir si constantemente está ahí y se asoma cuando yo voy a checar, pero cuando los demás checan no está. O bien constantemente me habla para regañarme de mi trabajo, o me pide que haga cosas extraordinariamente complejas que me implican desvelarme toda la noche para poder hacerle el trabajo. Entonces eso no es paranoia, eso es que realmente te están atacando. Pero bueno, la gente lo puede platicar de esa manera y el jefe no será así. O sea, ¿cómo podemos saber de dónde a dónde es paranoia y de dónde a dónde no? ¿Sí? Digo, porque la gente reacciona a la presión sintiéndose acosada, ¿no? Entonces, por eso me parece importante pues conseguir porque yo tenía ese libro, pero pues ya no sé qué le pasó, se me perdió. Pero bueno, vamos a continuar con este. De cualquier manera, pues estamos aprendiendo, ¿no? Y ya si tienen dudas, pues me dicen, ¿no? De hecho, en los trastornos menores, pues no hay tanto problema para diferenciar una enfermedad de otra. En los mayores sí, que son las esquizofrenias, las paranoias, los delirios, el autismo. En el caso de las psicopatías, en el caso del narcisismo, en el caso de las personas que como que no maduran, que se quedan en una etapa infantil, ahí sí se requieren más diagnósticos diferenciales, porque en ansiedad y en depresión pues están más o menos claros, ¿no? En bipolaridad ya sube un poquito más de grado, porque les decía que anteriormente bipolaridad se consideraba psicosis, la degradaron a trastorno, pero bueno. A ver, entonces, digo, no sé si ya me extendí más de la cuenta, pero creo que valió la pena, ¿no? A ver, ¿me ayuda alguien a leer concepto de psicopatología? ¿Me ayudo, profe? Sí, por favor. La psicopatología es la ciencia que estudia la etiología y características de los trastornos psicológicos. Es una ciencia a la que nos hemos de acercar desde un modelo multidisciplinar, ya que nutre de disciplinas científicas diversas como la psicología, la biología, la neurobiología, la genética, la fisiología, la sociología y la antropología. Todas estas disciplinas contribuyen a la elaboración de la psicopatología y probablemente ninguna de ellas se baste por sí sola para explicar los fenómenos anormales. Exactamente, y es lo que les están insistiendo mucho, en que se hagan diagnósticos diferenciales, por un lado, y por otro lado, pues ver el origen, porque nunca, jamás en psicología un fenómeno proviene de una sola causa. Si una persona tuvo un traumatismo en la infancia, eso no va a explicarnos una conducta extraña, anómala o de insociabilidad en la edad adulta. Tienen que haber más factores, ¿verdad? Entonces, y bueno, obviamente uno de esos factores es el social. La gente cuando es aceptada socialmente, aunque tenga una deficiencia, funciona bien. Em, por ejemplo, aquí hablaba también de la antropología. O sea, la antropología tiene que ver con la cultura. Hay gente que tiene culturas así como que luego de repente alguien se va a la sierra y hay gente que, indígena y tiene tradiciones así media raras, ¿no? Bueno, no de sacrificar a una doncella, sacarle el corazón como le hacían los aztecas, pero a lo mejor sí de alguna manera que para nosotros serían algo raro, pero no, porque la antropología explicaría esa conducta extraña, ¿no? Luego también hay la fisiología, el cuerpo es fisiológico.
Nada más el no tomar agua bien, o sea, no estar bien hidratado, produce que la gente empiece a tener dolores fuertes de cabeza y conductas extrañas. Digo, en general la gente ¿cómo se dice? Bebe lo suficiente en general, ¿verdad? Pero a veces no. Luego la genética es otro gran asunto que explica por qué la gente hace lo que hace. O sea, les decía, por ejemplo, en el caso de la bipolaridad, 80% es heredable. O sea, no, si tú tienes bipolaridad y tienes 6 hijos, no son los 80, perdón, no son los 6 hijos los que tienen el 80% de bipolaridad. Puede ser que sea uno, o puede ser que sea un nieto, ¿verdad? O sea, porque no, acuérdense que se juntan también los del marido o los de la esposa, entonces se hacen combinaciones, y en una de esas combinaciones, pues probablemente no aparezca la bipolaridad, pero en alguna sí aparece porque es 80% heredable. O sea, es muy raro un bipolar o sea, ¿qué haría que alguien fuera bipolar por situaciones familiares? El papá se estuviera riendo y luego se enojara, que se riera mucho y luego se pusiera triste. Está bien raro eso, ¿no? Bueno, pudiera ser que tendría la bipolaridad heredada, ¿no? Es bipolar por herencia genética, pero también hay muchos mecanismos que hacen que la gente trate de estar porque no nomás va a convivir con el papá, va a convivir con los compañeritos de la escuela, con la mamá que a lo mejor no es bipolar, con otros hermanos que tampoco lo son. Entonces se va atenuando y entonces el efecto de aprendizaje de bipolaridad pues se reduce. Entonces en el caso de la bipolaridad es 80% heredable. En el caso de la esquizofrenia es 65%. También es muy alta. No tan alta como la otra, pero sí es alta. Y luego la neurología, pues también. O sea, el cerebro humano, pues a veces tiene ciertas partes que no se forman bien. Cuando el niño nace, las neuronas todavía no están en donde deben de estar, valga la expresión. Entonces empiezan a emigrar, por ejemplo, las neuronas que tienen que ver con eh, el apetito, al que te gusta comer, emigran hacia el lugar, pues porque el cerebro está eh, con las neuronas casi microscópicas, ¿no? Y esas neuronas pues van encontrando su lugar, ¿verdad? Entonces imagínense que esas neuronas que tienen que ver con el deseo de comer se vayan a otro lugar, pues obviamente va a haber un daño neurológico. Eso se estudia a través del electroencefalograma. Por ejemplo, se le pide a la persona, se le ponen electrodos en la cabeza y se le pide que piense en comida. Entonces se observa qué partes del cerebro se iluminan y qué partes no. Y obviamente si se ilumina una parte que no tiene nada que ver con la comida, es que ahí están esas neuronas. Entonces les digo, la neurología también puede ser otro factor. No se diga la biología, la desnutrición, ¿no? O sea, hay muchas situaciones. Y un error que no, yo creo que vale la pena repetirlo lo más que se pueda, es que a veces cuando egresamos a la carrera de psicología pensamos que todo es psicológico y no es así. O sea, es una mezcolanza de factores. O sea, igual también ese error lo cometen los sociólogos. Para ellos todo es sociología, falta de oportunidades, que la pandemia, pero no, para ellos la gente no está loca, la gente está encerrada demasiado tiempo, con carencia de oportunidades, y se lo achacan a eso. Obviamente también se están equivocando, porque tampoco un fenómeno va a ser totalmente sociológico. O también los médicos, esos les encanta decir que todo es biológico, ¿no?
Entonces sí se tiene que hacer un balance y ver, pues más o menos, qué factores están produciendo el fenómeno, ¿no? A ver qué siga. El objeto de la psicopatología Sí. se puede considerar, por tanto, amplio y complejo, como Belloc, Sandin y Ramos en el 2008 nos dicen. En primer lugar, será necesario describir y conocer el fenómeno psicopatológico para posteriormente poder buscar explicaciones que den cuenta de los factores que pueden predisponer, precipitar o mantener los comportamientos o las dificultades mentales alteradas. Conocer e identificar estos factores favorecerá asimismo el poder predecir la aparición, el curso o la evolución de los trastornos. Sí, porque algunos trastornos remiten solos. Bueno, si tú vas eh, ahí donde van los niños huérfanos, que a un hospicio, ¿no? Y los adultos que dirigen el hospicio, pues usan a los niños para sus cochinadas, digamos, y obviamente los maltratan fuertemente si acaso comentan algo, ¿no? Y puede ser que vivan ahí 5 años y se estén aguantando de situaciones adversas que ellos no quieren, ¿verdad? Y bueno, viene una familia y lo adopta, ¿no? Pero pues lo adopta, pero se lleva todas las broncas que vive ahí. Y entonces esa familia pues le da cariño, pues tiene la ilusión de tener un hijo normal, etcétera. Pero por el asunto de la traumatización que vivió, va a ser muy difícil que logre hacerlo. Necesita ir con un psicólogo para que explore todo ese daño que ocurrió en su infancia, se dé cuenta de él y también encuentre técnicas para manejarse, ¿no? Para manejarlo. A lo mejor puede tener ataques de ira muy, muy fuertes, ¿no? O a lo mejor, bueno, digamos en un caso no tan grave, pues a lo mejor tener un gran deseo de hurtar cosas, de robar. Son las patologías de los niños maltratados, el hurto, la fuga y la mentira. Son mentirosos patológicos. Hieren a otro niño y dicen que el otro niño fue el que se cayó, ellos no hicieron nada. Entonces, les digo, es un asunto que, pues muy complejo, porque también los adultos se van a tratar de proteger, aunque hagan cosas que no deben de hacer, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Bueno, pues obviamente concientizando, dar pláticas. Ahí tiene mucho trabajo el psicólogo. Ir a dar pláticas a donde están los sacerdotes que tienen a su cuidado un hospicio donde hay niños huérfanos. A lo mejor están haciéndoles un bien, pues les dan de comer, les dan un techo, pero también pudieran hacerles un mal. Recordemos que todos los seres humanos somos sexuados. Y entonces, si no tienes una mujer con quien desahogar o desfogar esa sexualidad, pues va a hacerlo esa persona con alguien que no pueda defenderse o no pueda ir con el chisme o que lo tenga controlado de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues divulgar esto, difundirlo, dar pláticas, charlas, hablar porque a veces la gente que hace este tipo de situaciones se logra controlar cuando se da cuenta del gran daño que le ocasiona a un niño de por vida, ¿no? Y bueno, entonces ese sería otro detalle importante. Y bueno, el otro, ¿qué dice en sentido general? Hola, hola.
Sí, profe, en sentido general, la disciplina trata de establecer leyes universales que den cuenta y expliquen muchos y distintos tipos de alteraciones. Sin embargo, la búsqueda de principios generales no debe ocultar que la finalidad última de la psicopatología es el sujeto individual, porque los principios generales solo serán útiles si se puede aplicar a las personas en concretas. Sí, bueno, miren, el DSM-5 es un conjunto de libros, por así decirles, ¿verdad? Porque ya sobrepasó su capacidad de ser un libro, digamos, de bolsillo. Es una cosa así de gruesa y página 1, quién sabe qué página, no, o sea, no te lo acabas. Si te propones leer el DSM-5, pues sentadito, porque no, este, para que no te canses, ¿no? Y bueno, se requiere mucho tiempo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar la psicopatología del DSM-5 a casos particulares? Pues ese es el ideal, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico. El detalle es que están concurriendo muchas ciencias al mismo tiempo y tenemos que ir separando una de otra, de otra, de otra, a través de lo que se le llama el diagnóstico diferencial. Es decir, saber que no es por la sociología, sino por la psicología, que no es por la biología o la herencia, sino por la psicología. Es donde hacemos las diferencias, o sea, los diagnósticos diferenciales, ¿no? Bueno, adelante. Ámbito de la disciplina. Sí, La psicopatología no se encuentra sola en su interés por la anormalidad psíquica, sino que comparte con otras disciplinas un interés básico en la comprensión y explicación de la conducta humana. Para constituirse como disciplina, ha de definir sus límites y competencias, lo que en definitiva sería encontrar su propia identidad. Las disciplinas que por su objeto de estudio son de especial interés en su relación con la psicopatología son la psiquiatría, psicología clínica, psicología de la salud y psicología de la personalidad. A continuación se intentará realizar una distinción entre ellas. y bueno, por ejemplo, en el caso del psiquiatra, miren, un gran problema que tiene el psicólogo es que a veces, por ser, porque la psicología es la sumatoria de situaciones vividas, traumáticas o no traumáticas, que te constituyeron después de muchos años y de haber pasado las etapas de desarrollo y de maduración y que se estructuraron en ti. Eso sería, digamos, la parte psicológica, ¿no? ¿Qué es la psicología? Todo lo que has vivido en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, obviamente incluyendo situaciones traumáticas o no traumáticas. ¿Y qué es la psiquiatría? Bueno, la psiquiatría sería algún tipo de desorden en la bioquímica del cerebro, porque el cerebro funciona con neurotransmisores, pero no nomás son los más conocidos como serotonina, dopamina, acetilcolina, serotonina, endorfinas, beta-endorfinas, y bueno, hay muchos tipos, bueno, la noradrenalina, esa solamente está en el cerebro, no está en el cuerpo, y esa es la que ayuda a que la gente que tiene un examen, por ejemplo, se desvele y no se sienta tan cansado, pues, y termine, pues, de chutarse todo el examen, ¿no? Esa neurohormona que es la noradrenalina ayuda a eso, porque es del cerebro. En cambio, la adrenalina, esa no es del cerebro, esa es del cuerpo. Y esa no te sirve de nada, más te pone nervioso, pero bueno. Entonces les digo, la gente puede tener algún problema, que puede ser depresión, ansiedad, pues
son los más comunes, ¿verdad? Pero también puede tener esquizofrenias, paranoias, etcétera. Y todo eso está localizado en algunas partes del cerebro. Hay cosas donde el psicólogo pues no puede competir con el psiquiatra. ¿Sí? En el caso de la esquizofrenia, el psicólogo no tiene nada que hacer. Me refiero a cuando ya se diagnosticó. Antes de que se diagnostique, pues sí, se puede hacer mucho para tratar de prevenir y de paliar los síntomas o de que se retrase su aparición, que es se llama fase prodrómica, la fase anterior a cuando se declara a alguien esquizofrénico. Empieza a aislarse, empieza a tener ambivalencias, a tener un comportamiento plano, no se ríe mucho, no se enoja mucho, no se pone triste mucho, como que siempre tiene la misma expresión y no, porque pues es anormal que alguien tenga, eh, dependiendo de los diferentes eventos que le ocurran en el día, que tenga la misma cara. Si lo van a atropellar y anda como si nada, si se encontró 1,000 pesos tirados y anda como si nada, pues yo no estaría como si nada si me los encontrara. Estaría medio contento, ¿no? Yo creo que también ustedes. Entonces, por eso, ahí sí puede hacer algo el psicólogo en la fase prodrómica. Pero ya cuando la fase se vuelve activa, ¿no? Tiene que ser medicada la persona por fuerza, no queda de otra. Entonces, bueno, la diferencia entre, otro detalle importante, el psicólogo no receta. O sea, nosotros no tenemos esa capacidad o podemos recomendarle a un psiquiatra, en función de lo que conocemos, pues un sedante o algún tipo de antidepresivo a alguien, no sé. Podemos hacer eso, pero no podemos recetarlo. Entonces ahí estaría una gran brecha tremenda. Por otro lado, el psiquiatra puede internar, que eso ya se le llama el quinto nivel de atención. El primero, bueno, ya se los había dicho, el primero es difundir, el segundo es diagnosticar, el tercero es dar terapia, hasta ahí estamos los psicólogos. El cuarto es recetar, no podemos hacerlo, y el quinto es hospitalizar, tampoco podemos hacerlo. Claro, podemos recomendarle a un psiquiatra que hospitalice a un paciente, podemos recomendárselos de profesional a profesional, pero nosotros no tenemos esa fuerza legal para hacerlo, ¿sí? Y bueno, de psicopatología y psicología de la salud, ¿se acuerdan que vimos mucho psicología de la salud? Bueno, la psicología de la salud, pues pretende entender por qué la gente no conserva la salud o vive menos años, y ya vimos que tiene que ver mucho esto con la jerarquía, con el nivel de estrés, pues con los hábitos. Miren, el nivel de estrés ataca por dos vías a la salud. La primera vía es que el propio estrés te mata. O sea, el estrés genera envejecimiento prematuro y daños a los órganos y evita que el sistema inmune patrulle a los microbios o a las células como tumorosas o cancerosas. Eso es por un lado. Pero por otro lado, el estrés hace que fumes, hace que bebas. O sea que por las dos vías te ataca el estrés. Por la vía directa y por la vía indirecta para bajarle a la situación, ¿no? Ahora, se ha postulado que la psicología de la salud no debería de mezclarse con la psicopatología, pero siendo honestos, a la larga, por ejemplo, una persona que abusa de una sustancia con el objetivo de, ya se nos va a acabar el tiempo, con el objetivo de tener, em, pues sentirse más a gusto con su situación estresante, pues va a lo mejor a tener algún daño psicológico que después se convierte en psiquiátrico. Pues la psicopatología y la psicología de la salud tampoco se pueden desvincular fácilmente.
Luego, la personalidad. Digo, la personalidad no es tan grave y ya se nos va a ir el tiempo, ¿eh? Em, entonces, pues si quieren les dejamos aquí, ¿no? Ya para no abusar de si quieren de hoy en 8 nos quedamos más tiempo. En cualquier momento nos va a sacar Zoom. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí de lo que hemos visto? No, profe, todo está bien. No, ninguna. ¿Sí? Todo está claro.